Y es momento, yo te dije que íbamos a tener hoy a una invitada especial. Le vamos a dar la bienvenida a Analía, que es profesora de historia, es historiadora, Analía Correa, que nos viene a charlar un poquitito acerca de este día patrio que tanto hemos aprendido, pero tanto más nos queda por reaprender, ¿no? De este día. Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy tratando de apagar el celular No pasa nada. infructuosamente, así que espero que no suene. No pasa nada. Y si no suena, me que llamen. suene. Claro, Que suene. lo Total, dejamos- lo dejamos sonar. Que fluya. Que fluya. Bien, acá estamos en un día tan especial. Es un día muy especial Y para sí. todos porque tiene una connotación súper importante. Es el día en el que se declaró la independencia. Así es, un 9 de julio 1816, en tiempos muy complejos para para la política, ¿no? Porque en realidad es un congreso que se reúne en Tucumán con diputados que habían sido elegidos, que venían de pueblos y de ciudades, de distintas provincias, aunque no de todas las Aunque que no de formaban todas. el antiguo virreinato, las provincias unidas del sur. Así que en tiempos, como digo, complejos, porque a partir de ese 1810, del 25 de mayo de 1810, cuando en el Cabildo en Buenos Aires los vecinos porteños resuelven destituir al virrey, se genera un proceso político que despertó conflictos no solo con los españoles, como No. solemos pensar, No, Sí. para nada. sino las rivalidades dentro del propio espacio americano. Sí, porque acá adentro convivían un montón de ideas de qué había que hacer a partir de esa idea de, bueno, seamos libres, veamos, a ver, o seamos un poco más independientes, no sé si libres, ¿no? Porque todo está dado dentro de un contexto. Ah, claro. Y cuando pensás en el contexto y cuando los investigadores, las investigadoras trabajan con las evidencias, es decir, con los documentos que quedaron, los testimonios escritos que quedaron como resultado de aquella experiencia, no queda tan claro que lo que buscaran fuera la independencia. De hecho, ¿por qué se tardó tanto? ¿No es cierto? Si desde 1810 se había tomado la decisión de destituir al virrey, ¿por qué no se declaró antes la independencia? Qué buena pregunta. ¿Será por lo que pasaba en Europa, tal vez? Que no se sabía bien qué iba a pasar con Napoleón, no se sabía bien si iban a volver los reyes o no iban a volver. Seguramente, esas especulaciones seguramente fueron determinantes, pero también las posiciones políticas de aquellos que pretendían seguir formando parte de un ordenamiento colonial, Claro. que pensaban que la fidelidad al rey Fernando VII era defender la patria. Entonces, cuando decimos que los patriotas eran aquellos que querían ser libres e independientes, habría que ver quién era quién ¿Quién era quién? en ese entramado de posicionamientos y de intereses diversos. Entonces, ahí está, digamos, la dificultad de enseñar historia, porque yo soy sobre todo profe de historia. Entonces, esta idea que fuimos independientes a partir de la revolución de la independencia es un poco la noción que hemos heredado de que ya estaba el caminito diseñado. Sí. Y Y el esto- caminito no estaba diseñado. Porque de hecho había reinos en Europa, había un virreinato enorme acá en toda América. ¿Existía esto del país libre? ¿Hubo un intento ahí con Francia que no ¿había algún ejemplo? ¿Se sabía qué hacer? Claro, había justamente la idea de libertad que está en nuestro himno, que es de 1811, así que evidentemente la idea, ese principio político de la libertad ya se había expandido y había sido asumido por las distintas tendencias que estaban en juego en ese momento y que venían de muchas décadas atrás, ¿no? Es la era de las revoluciones. Sí. En el siglo XIX son las revoluciones que se dan en Europa, pero no solo en Europa. No, claro. Las revoluciones que confrontaban con las monarquías absolutas. Y ahí la idea de libertad es la que
aparece con mucha fuerza. Ahora, esa libertad tenía distintas implicancias, que para muchos la libertad era la liberación del rey Fernando VII, que había sido cautivo de los franceses, ¿sí? De las fuerzas napoleónicas. ¿Y cuál sería la noción de libertad para los sectores del llamado el bajo pueblo en las colonias americanas? Para los pueblos originarios, para las personas esclavizadas. ¿Cuál era la noción? Sí, para el ciudadano de a pie, bueno, ni siquiera le podemos decir ciudadano porque no existía el ciudadano, pero para las personas de a pie que no tenían no eran parte de la burguesía, el que no votaba no podía decidir nada, claro, ¿cuál era la libertad? Las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres, por supuesto. La noción de libertad en un ordenamiento patriarcal, como era aquel, como sigue siendo en el siglo XXI, quizás las relaciones de poder, ¿sí? En las que nos vinculamos los seres humanos. Bueno, en aquel momento entonces, en esa era de las revoluciones, heredera de aquella revolución francesa. ¿Sí? De ahí entonces, toma las ideas los jóvenes nuestros que habían ido a estudiar, ¿no? A Europa, Belgrano, por ejemplo, qué cabeza. Lo amamos claro, a Belgrano, sí, ¿no? sí, Es como San Martín héroe total y Belgrano es el otro, como Batman y Robin. Grandes referentes total. revolucionarios, que tampoco los únicos, ¿no? No, son los que un montón. Se ha construido un panteón mítico de héroes nacionales. Seguramente hubo muchísimos otros anónimos. ¿Sí? Totalmente. Y otras anónimas que formaron parte de la gesta emancipadora. Y en relación a esas revoluciones que conmovieron al mundo, de la Revolución Francesa y esa doble revolución, la Revolución Industrial, que desde también el siglo XVIII eso estaba modificando estas relaciones sociales de poder. Entonces, como decís, estos jóvenes de la élite o estos jóvenes que pudieron hacer la carrera militar en Europa, como San Martín, pero también las ideas que llegaban a las universidades, porque claro. En los estudios, las altas casas de estudios existían aquí. ¿Sí? ¿Cuáles eran las que teníamos acá? Estaba la Universidad en Chuquisaca. Claro. Había universidades en lo que era el Virreinato de Nueva España, o sea, había ámbitos donde acá se podía estudiar leyes, donde se podía estudiar economía, teología, y entonces llegaban de manera clandestina la bibliografía, digamos, de la Revolución. Claro. ¿Sí? Filósofos como Montesquieu, Rousseau, eran leídos. Y esto se sabe, pues, digamos, vos decís, ¿esto cómo se sabe? Y bueno, porque los archivos están, o los fragmentos que han quedado, que por ahí venían en un barco, claro. o venían, bueno, seguramente en un barco, pues se venían de Europa, la imprenta ya existía desde hacía siglos, entonces esta literatura y estas ideas, sobre todo, circulaban, podríamos decir, por el mundo entero. Total. Lo que pasa es que habría que ver, bueno, y esto cómo llegaba a la China, pero sabemos que llegaba. Que estas ideas, ¿no? Y que llegaban y que también hubo propuestas liberales, ¿sí? Hubo intelectuales y dirigentes políticos que empezaron a asumir estas ideas en el planeta. O sea que estos procesos de cambio de paradigma de cómo nos gobernamos o cómo nos gobiernan, si el pueblo tiene el poder o hay un representante divino, medio como que se dio, no te digo que junto a la vez, pero se fue dando en todo el mundo. Una vez que salió de un lado, se fue y por eso, reguero de pólvora, por ¿no? eso ha tenido tanto impacto lo que denominamos la revolución burguesa. Vos nombraste a los burgueses. Y justamente cuando hablamos de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, estamos hablando del proceso en el que un sector se hace dominante, un sector que había estado subordinado a la nobleza, a las llamadas aristocracias, ahora empiezan a hacer negocios en el mundo entero. Claro. Están las condiciones económicas para que esto sea posible y hay que generar las condiciones políticas para que la burguesía pueda gobernar. Claro, hay que generar las condiciones políticas para que esa burguesía pueda gobernar. Y que tenga la posibilidad de lo que llamamos la dominación legítima. Entonces, cuando celebramos la declaración de la independencia, es justamente esta voluntad política, es decir, queremos tomar decisiones en este territorio por nosotros mismos, porque en el contexto de la guerra,
estar permanentemente atentos a lo que estaba pasando en Europa, si el rey de España era liberado. ¿Y qué pasa? Tenemos que volver para atrás, a Claro. seguir siendo una colonia. Claro. Que fue entonces- medio de lo que se puso en disputa ahí en el 16, ¿no? Porque había algunos que querían volver a seguir siendo colonia, había otros que querían cambiar de colonizador, pero seguir siendo colonia igual, ¿no? ¿Quién es? ¿Es Alvear? ¿Es el que le ofrece... el director que director ofrece supremo. a los ingleses que quería ser... Claro, quería ser colonia inglesa. Es que Divino. eso formaba parte también de la posibilidad de cuáles eran las posibilidades de sostener una Claro. nueva unidad política cuando se desestructura el ordenamiento colonial y los ejércitos, digamos, hay que alimentar a los ejércitos, hay que proveerlos de armas y para todo eso hay que tener recursos. Y entonces cuando perdés el acceso los ejércitos patrios pierden el acceso a las minas de Potosí, que era la posibilidad de acceder a la plata, al metal precioso, digo, Sí, ¿no? La sí, sí, plata, sí. para acuñar moneda, para poder sostener el andamiaje de una nueva entidad política. Allí es donde los posicionamientos se hacían muy antagónicos. Entonces, ahí están las tendencias centralistas porteñas, que dicen, bueno, nosotros somos el puerto y para hacer negocios necesitamos que este puerto funcione y que las decisiones se tomen desde acá. Claro. Y eso entonces genera esos antagonismos con las provincias del litoral, con Artigas en la banda oriental, con las provincias mediterráneas, donde, bueno, ¿por qué tenemos que subordinarnos a lo que digan dice Buenos los Aires? porteños? Bueno, una gran lucha que sigue prácticamente ideológicamente, por lo menos hasta el día de hoy. Ahí nacieron, digamos, que el concepto de unitario federal, esto de toda Buenos Aires o repartido en las provincias, nace tan en el inicio de nuestra historia. Claro, quizás en ese momento Todavía se no con ese definía, nombre. no existía esta identidad política que fue ser unitario o ser federal. Pero sí existían estas tendencias centralistas, desde esa primera junta a luego la conformación de los triunviratos y después de los directorios, lo que vamos viendo es que hay un proceso de centralización de la toma de decisiones en Buenos Aires. Y eso, a pesar de estos gestos, como decir, el Congreso lo vamos a hacer en Tucumán, para Que sea como, era como el lugar del medio, ¿no? Tucumán. Claro, era como un gesto de apertura a que esas provincias podían convivir en esta entidad política. Pero, más que unitario o federal, sí ciertamente era un proyecto político centrado en Buenos Aires o un proyecto de federación o de confederación, que era la propuesta, por ejemplo, de Artigas. Claro. Donde cada provincia sea autónoma y que cada provincia pueda tomar sus decisiones independientemente de Buenos Aires. Esto ya estaba. Ya estaba ahí. Desde casi siempre. Desde los inicios esto estaba. Bueno, el 9 de julio de 1816, en el Cabildo de Tucumán, la historia que nos han contado siempre, esto sucedió. Ahí se declara la independencia, se hace el acta. Estuve escuchando ayer, haciendo un poco de repaso histórico, preparándome para hoy, esto de que San Martín mandó a hacer una modificación en el acta porque no estaba muy claro él decía como algo así como que, bueno, dejamos de depender de España y los herederos del rey español, pero no hablaba nada de Portugal, Inglaterra, Claro. otros grandes países colonizadores. Donde se agrega por presión de San Martín y de su grupo, si pensemos en estas formas de hacer política que eran las logias, ¿no? Claro. Organizaciones secretas, con los miembros actuaban públicamente, pero se organizaban de manera secreta, y allí se estableció, claro, que no solamente era independiente de Fernando VII y sus sucesores, sino de toda otra dominación extranjera. Se agrega esa que no es poco. No es poco, cierto? Es un porque era montón. como una trampita ahí ¿no? En el Claro. diseño de este acta. Claro, porque no se sabía si iba a ser posible garantizar esa independencia. Pensemos que hasta 1816 San Martín estaba organizando el cruce de los Andes y todavía, digamos, los ejércitos realistas eran muy fuertes en la zona del actual Perú y del Alto Perú. Claro. Entonces,
Que era medio donde estaba la base, ¿no? Donde estaban ahí. Reforzada porque Fernando VII había sido liberado y lejos de aceptar las reformas liberales que se habían encarado con la Constitución de Cádiz, con las Cortes de Cádiz, digamos, en España también había un proceso de reforma de ver qué hacer liberal, también. de organizarse en juntas, de que siga existiendo un monarca, pero una monarquía constitucional, ¿no? Que esta era la propuesta de estos sectores, que existe un parlamento, que podamos discutir las leyes, que existe una constitución. Y cuando vuelve Fernando VII, lejos de avalar estas transformaciones, no le gustó ni un poquito. Refuerza el absolutismo porque el contexto también europeo es el de la Santa Alianza, el de las monarquías absolutas, de nuevo en su apogeo. Así que esta decisión que se toma en Tucumán va como a contramano de esta tendencia. O sea, fue un verdadero acto de coraje cívico, ¿no? También. Total. Porque, y no había tampoco, de nuevo, no había muchos ejemplos como para decir, bueno, no sé, Estados Unidos recién estaba más o menos la misma que nosotros. Claro, estaba medio ahí. Sí, ya habían declarado su independencia en el siglo XVIII, pero en el contexto de lo que después fueron las naciones latinoamericanas, lo que se había dado era un retroceso, una gran derrota. De hecho, cuando viene Bolívar, ¿sí? Recién esa independencia, esa victoria en la guerra se logra en 1825 con la batalla de Ayacucho. Claro. Pasaron varios años más hasta que se logra esta autonomía política, podríamos decir, porque la dependencia quizás luego continuó por otros medios. Claro, pasó a ser, dejó de ser gobierno para ser, por ejemplo, tenían una soberanía económica sobre nosotros, ¿no? Claro, ejercen la dominación económica y estas naciones están constreñidas a la fuerza de los imperios que existían en Europa. Con mucha fuerza en el siglo XIX, con mucha fuerza, ¿no? Son imperios, cuando decimos imperios son unidades políticas que se expanden sobre otros territorios, sobre otras poblaciones. Y esto es un poco la historia del mundo, aún hoy. Aún hoy. Bueno, convengamos entonces que este 9 de julio de 1816 es el punto de partida para todo un trabajo larguísimo que se va a hacer después con los años, pero es el punto de partida, pero no es como la solución. Bueno, ya ahora nos declaramos independientes, ya la tenemos clara. No, arranca otro problema que es, bueno, ahora cómo nos organizamos, qué pasa con los vecinos, ¿no? Tal cual. ¿Y qué pasa con ese territorio que solemos proyectar hacia atrás, ¿no? Como tenemos el mapa de la República Argentina y lo llevamos para atrás, y cuando en realidad ese mapa, esos límites jurisdiccionales, no estaban nada claros. Entonces, por solo mencionar el territorio indígena, el territorio de Pampa y Patagonia, claro, al sur del río Salado, pensemos que recién en 1817 se funda Dolores. Sí. Existía Carmen de Patagones desde el siglo XVIII, sí, pero Dolores se funda recién en 1817. Es decir, antes este territorio no podía ser considerado parte del Estado territorio bonaerense. Nacional, claro, no. Ni siquiera nacional. Ni siquiera nacional. Porque lo nacional no existía, claro. Entonces, el Chaco, lo mismo. Entonces, eso en cuanto a los pueblos originarios. Y luego el litoral. Claro. ¿Sí? Las provincias del litoral tampoco formaron parte de ese primer mapa, si hubiera que trazarlo. Entonces queda, viste, una cosa media rara. Una cosa con las provincias del actual noroeste argentino, con las provincias de Cuyo, con sin el litoral, una partecita de Buenos Aires. Apenitas hasta el río Salado. Y bueno, esto de poder de construir ese mapa es un ejercicio importante para desencializar, o sea, para no buscar esencias. El nacionalismo tiene mucho de esencialista, como que San Martín ya había soñado en este mapa. Y no. Y él no, y en realidad estaban pensando en una patria mucho más grande. Mucho más grande, diferente. Sí, no pensaban, no podían prever lo que iba a ocurrir con la revolución, con la guerra y luego con las guerras civiles que vinieron a partir de 1820. San Martín muere
y él no sabe que él iba a ser luego denominado como padre de la patria. Él se muere en el exilio, no puede volver. No. Por las decisiones políticas que tomó. Sí. Tomó la decisión de decir, no, yo no me voy a meter en estos conflictos contra los representantes de la banda oriental y las provincias del litoral. No, mi sangre no va a entrar a derramar sangre de hermanos. Bueno, entonces... Él pensaba que, como decías vos, en una patria totalmente diferente, mucho más amplia. Totalmente. Entonces, tras ese proyecto es que se dio a diseñar semejante estrategia como cruzar los Andes y luego, digamos, formar un ejército, cruzar los Andes, demandar, reclamar, organizar todo lo que fuera necesario para semejante actividad así militar. Proeza, que le valió sí. Totalmente, que le valió el respeto entre los europeos y luego llegar a Chile, digamos, y no llegar cruzando de vacaciones, No. enfrentar en batallas a los ejércitos enemigos y luego formar nuevamente las embarcaciones para por mar llegar a Lima. Y todo eso para después no poder volver a Buenos Aires, ¿sí? Que era su sueño. Por lo menos eso ha quedado en la correspondencia y lo que sabemos de San Martín. Él se tuvo que ir, digamos, no por su propia voluntad. No, porque había había un montón de detractores de ese hombre. Parece mentira, ¿no? Parece mentira que algunos próceres que están, bueno, Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Hablamos del sillón de Rivadavia como si fuera lo más nacionalista que hay, y él no sé si era tan nacionalista, Claro. no era nada nacionalista. Claro. Y no lo quería nada San Martín. No, claro, ni a Belgrano, digamos. Quizás esos conflictos que hacen a lo político, porque en la política siempre, digamos, se trabaja sobre el conflicto, se acciona sobre el conflicto. Entonces eso implica también bajarlos, cuando decimos bajarlos del bronce, Sí. es pensarlos como personas que hacen política. ¿Sí? ¿Qué significa hacer política? Bueno, es intervenir en las relaciones de poder, transformar la realidad, hacer proyectos y en este caso entregar la propia vida, que es el caso de Belgrano, ¿sí? O de San Martín. Poner todas las energías intelectuales y físicas para liberar una patria. Y bueno, eso es maravilloso como referencia, ¿no? Total. Para poder... Existieron estas personas. Existieron. Para ir cerrando, porque ya estamos fuera de horario, vos en tu imaginación, o con todo lo que... Imaginación no, con toda la información que tenés encima, ¿qué pensás que pensarían estos padres libertadores de nuestra patria de lo que somos hoy? Te lo pregunto así con vergüenza porque yo no sé lo que pensarían, pobres Me San parece Martín. que, para ser breve, creo que es lo que estaba diciendo al principio. Creo que no estarían muy sorprendidos porque ellos vivieron el desconocimiento, ¿no? Ellos vivieron, digamos, el desconocimiento de los propios, de los semejantes, de aquellos que estaban juntos en las luchas y, sin embargo, esas conflictividades y esos intereses, ¿no? Los intereses mezquinos, los intereses egoístas. Me parece que lo pudieron vivir mientras Lo vivieron estuvieron por aquí. Claro, o sea que no les extrañaría nada. Creo que no les extrañaría, que la condición humana tiene mucho de esto y que hay que trabajar. En mi caso, digamos, creo que tomar esa referencia para decir, bueno, pero hubo quienes apostaron en otros sentidos. Total. Y ahí está el ejemplo de Belgrano donando sus sueldos, que nunca cobró. Entonces, nunca cobró. No le sorprendería. Digamos, ¿cómo sorprenderse si... Él muere en la miseria y dona lo que le debían y lo que tenía para hacer escuelas. Un visionario total. Totalmente. Un visionario total. Eso creo. Muchísimas gracias, Ana, No, por gracias haber a vos. venido. Un gran placer tenerte acá. Ya te vamos a invitar nuevamente para preguntarte cosas sobre nuestra historia, que es tan rica, tan importante y que la tenemos que saber, la tenemos que repensar. Así es. Ahí pasaba Analía contándonos un poquito acerca de este día maravilloso que es el Día de la Patria, este 9 de julio, nuestro Día de la Independencia.